Carlos, bueno, preguntarle, a ver, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo está la situación hoy en día? ¿Cómo está? ¿Mejoró? ¿Empeoró? Porque bueno, la semana arrancó bastante complicada. Eh, a ver, la semana pasada tuvimos un cambio, sobre mitad de semana, porque al principio se dijo por el lado de provincia de Buenos Aires que no habría espectáculos teatrales en toda la provincia y obviamente eso involucraba la costa atlántica, epicentro Mar del Plata y todo el corredor teatral que va desde San Clemente del Tuyú hasta Montehermoso, hasta las grutas en realidad, que es donde hay salas. Luego eso pudo de alguna manera trastocarse cuando nos reunimos en una mesa de trabajo, tanto con salud como producción y cultura de la provincia, el día jueves pasado, como también por la tarde con el ministro Quirós por salud de la ciudad de Buenos Aires y el ministro Abogato por cultura de la ciudad. Y a partir de ese momento se está trabajando en lo que se llaman las mesas técnicas y sanitarias para intentar en unos días poder tener en claro cuáles son los ámbitos que van a poder regresar a recibir público en interiores, conociendo la letra chica de un protocolo que tiene ya carácter universal, pero que obviamente en cada jurisdicción sanitaria tiene sus bemoles y sus opiniones ante un tema que es nuevo. Entonces, el cuadro sería, para resumir, estamos mejor que el lunes de la semana anterior, cuando se dijo no va a haber actividad, y esperanzados en ponerle la cuota de ingenio al protocolo para que siempre, privilegiando la salud, obviamente, se pueda empezar a dar los primeros pasos en el trabajo. Cuando Kicillof dijo eso, me imagino las caras. O sea, ¿cuál fue la primera impresión cuando ese lunes dijo no va a haber temporada, no se va a poder juntar gente en espacios cerrados? Fue choqueante escucharlo, pero tengo que reconocer, y no es una infidencia, que una horita antes más o menos el ministro de Producción de la provincia, el ministro Augusto Costa, me había llamado por teléfono para avisarme lo que seguramente iba a ser la definición. Entonces, de alguna manera, a mí me sirvió como atenuante, pero eso es muy personal. A los efectos del gremio fue un golpe duro, pero acá es importante marcar una cosa, y esto va a pasar inexorablemente cuando se habilite. La gente cree que cuando se habilite la gente vuelve a subirse a los escenarios y vuelve la gente al teatro, y no va a ser así. Esto va a ser un proceso muy lento. Esto va a ser, una cosa es estar autorizado y otra cosa es que ocurra el hecho. Va a haber espectáculos. En Buenos Aires 2, 3, 4, en los primeros tiempos. Lo mismo se programará alguna cosa para Mar del Plata. Ojalá pase lo mismo con la provincia de Córdoba por Villa Carlos Paz. Pero ya a esta altura, 28 de octubre, es una temporada que vamos a llamarla Express. Una temporada que puede haber cositas, pero tiene más de valor simbólico que otra cosa. Ya no va a ser la temporada que supimos conseguir. O sea, esto va a ser eso, primeros pasos y empezar a marchar. Porque en marzo dijiste, la temporada está perdida, o sea, el año está perdido. Sí. Es así, o sea, más allá de que, como decís vos, ahora vuelvan, y aparte yo planteo esto, no sé si opinás lo mismo, hay que ver si la gente se anima también a vacacionar en la costa, por ejemplo. Por supuesto, pero acá, a ver, primero te felicito por recordar aquel audio de marzo, porque eso que de marzo fue muy gracioso, por lo menos para mí, que como soy más mayor, no me acostumbro. Fue un audio privado para 6 o 7 colegas y que al día siguiente lo tenía todo el mundo y hasta lo escuché por televisión. Y fíjate vos que pasaron casi 8 meses y me hablas de ese audio, o sea que te llevó a vos también por algún lado. Y en aquel momento me acuerdo que me empezaron a llamar unos cuantos a medida que se iba retransmitiendo el audio, preguntándome si estaba deprimido, porque entendían que, claro, como recién se iba a plantear una cuarentena de 14 días, ¿qué estaba yo diciendo que el año estaba perdido? Y eso tiene que ver, la verdad, con la experiencia de 45 años trabajando en esto y habiendo seguido lo que en enero y febrero había pasado en Europa. No es que yo sabía de COVID, pero uniendo lo que pedía la salud pública mundial y conociendo lo que hacemos nosotros, en marzo dije, nosotros vamos a contrapelo de lo que están pidiendo. O sea, nos están pidiendo distanciamiento social y espacios abiertos.
Nosotros trabajamos en lugares cerrados y amuchando gente. Y encima el público no tiene por qué saberlo, y mucho periodismo no lo sabe, que el 80% de los espectadores que van en el año al teatro en el país lo hacen en el semestre abril-septiembre. Solo un 20% lo hace en el semestre octubre-marzo. Y en ese 20% es gracias a las temporadas de Mar del Plata y Carlos Paz. Si no, tampoco sería ese 20%. O sea, en el semestre abril-septiembre es cuando coinciden no solamente los teatros de lo que llamamos el circuito comercial. Todo el teatro público espera el inicio de clases para alargar sus temporadas. Los teatros independientes esperan lo mismo. Las giras por provincias que salen de Buenos Aires esperan que empiecen las clases. El epicentro de las vacaciones de invierno, donde se suma al público mayor, al público adulto, se suma el infanto juvenil, también está en ese semestre. Entonces, cuando una pandemia te impacta en ese semestre, el año se había perdido. Por eso en aquel momento dije, lo que podríamos aspirar es lo que yo pienso que va a pasar ahora. Que en octubre, dije, podamos dar algunos pasos, no para recuperar la temporada 2020, sino para no empezar a hipotecar la 2021. Y si vos me preguntás en ese sentido, a mí me parece coherente lo que está pasando, porque es exactamente lo que decía en aquel audio, y si alguien lo vuelve a escuchar, yo decía que cuando vuelva la gente al teatro, va a volver entre el 20 y el 30% de los espectadores habituales. Y fíjate que ya están los números de España, donde en Madrid, pese a tener el 75% habilitado de butacas, fue el 23% de espectadores. Porque acá parecería que la decisión es tuya o mía, de un sanitarista o de un político. No, la decisión es del público. No es de los artistas ni de los productores, ni siquiera de los ministros de salud. La decisión del público está por encima de todos nosotros. ¿Y esa decisión del público tiene que ver por la economía, por el miedo o por qué? La economía y el miedo no hay duda. O sea, cada uno le pondrá el orden que quiera. Nosotros venimos de una economía -4 y encima nos viene una pandemia. Por lo tanto, la clase media argentina, que es la clase, digamos, más perjudicada en la economía hogareña, termina con esto de tener un duro golpe y necesita, digamos, sabemos nosotros, aunque nos dediquemos al teatro, que no es de primera necesidad el teatro. Por lo tanto, la economía es importante, pero fundamentalmente también otra cosa que no se tiene en cuenta. La mayoría del público, hablo del circuito comercial, del circuito tradicional del teatro, en Mar del Plata, como en Buenos Aires, el rango etario es de 60 años. Entonces, esto nadie le da importancia. No es lo mismo dirigirse a un público de 20 años que a uno de 60. Si justamente el COVID, al que más debe proteger, quien más debe protegerse es el rango etario de los 60 años para arriba, y nosotros tenemos fundamentalmente cabelleras blancas en los teatros, y es lo que más nutre nuestra actividad, cuidado con eso. Por eso Nueva York directamente cerró hasta el 30 de mayo hoy, sin esperar el Estado que lo decida, porque sabe que el promedio de edad de los musicales en Broadway es 64 años. Entonces sabe que no volvería igual la cantidad de gente necesaria para solventar esas producciones enormes. Claro. Y acá en Argentina la gente, los productores se animan a invertir dinero quizás en esta temporada express que recién mencionabas por todo esto. Va a ser express porque te vas a sorprender con esas 2 o 3 cositas que van a ir apareciendo, muy chiquititas, y los productores y los artistas, incluso en muchos casos que tengan algún resto, van a esperar más o menos 6 meses para animarse. O sea, en este momento, el primer semestre del 21 está como mínimo con luz naranja. Claro, o sea, complicado el panorama, más de lo que yo imaginaba personalmente. Pero te voy a contestar una cosa porque vos sos muy joven. Cuando yo empecé en esto, 45 años atrás, dialogaba con los empresarios que tenían más de 70 y que habían pasado por la pandemia de la gripe española 1918-1920. Para recuperar al público en España, en ese momento, estoy hablando de 100 años atrás, tardaron 2 años. No hay motivo por el cual no pensar que el próximo semestre, con vacuna en marzo, se llevó puesto el semestre. Ni hablemos si no está la vacuna.
Claro, sí, ni hablar. En cuanto a esos protocolos, lo conocido, el distanciamiento, alcohol en gel, tapaboca para el público, ¿algo más raro o va más o menos por ese lado? Todo eso está escrito y todo eso es fácil. El problema se presentó hace 2 meses cuando en el mundo se cambió el ángulo de la ciencia y nos dicen que lo que se creía que el virus se transmitía fundamentalmente por contacto en superficies pasó a ser por aerosol. Entonces, en este momento estamos todos, yo antes de hablar contigo y después que hablo con vos, sigo hablando con los técnicos, que es lo que estamos haciendo en todo el país, todas las salas, para saber, por ejemplo, cuántas renovaciones de aire por hora ingresan por los conductos, saber cuánto entra de aire exterior y cuánto de aire reciclado, conocer cómo tiene que ver el sistema de ventilación mecánica. O sea, es todo un proceso enorme y horrible para tener que encarar. Pero es la única manera que para mí mismo, para mi familia, para los espectadores y los trabajadores podamos darle seguridad cuando vuelvan a las salas. Por eso, muchas veces cuando desde el periodismo nos apuran y nos asusan, ¿abren o no abren? ¿Abren o no abren? Qué fácil es plantearlo así, o sea, sin estar escuchando desde adentro qué es lo que está pasando y sin tener la responsabilidad sanitaria que conlleva todo esto. No es abren o no abren. Lo menos importante hoy es qué obra vamos a hacer. Creo que las misas fueron aprobadas. Por ejemplo, las misas, digo, porque es un lugar cerrado, con gente similar a un teatro, por ejemplo, por decir, y algunas cosas más que se han aprobado y se hacen. ¿Por qué eso sí? Pregunto si tenés respuesta. ¿Y por qué el teatro con más gente o más normal no? Primero porque, como decís vos, es más gente, pero además porque va todo en orden. Yo estoy convencido, pero es mi cálculo, que el 9 de octubre, el 9 de noviembre se van a abrir los teatros. Se van a autorizar. Esto es lo que yo creo. Que la próxima camada viene, porque si uno mira el cronograma, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, donde bajaron los casos, fíjate que figura en la fase 5, que es la que viene ahora. O sea, yo creo que va a ser lo mismo. ¿Y sabés lo que va a pasar después? El que esté en la fase 6 va a preguntar lo mismo que vos. ¿Y por qué abrieron los teatros si no abrieron los boliches? Y bueno, porque hay un orden. Claro. Y en ese orden, que no lo decidimos nosotros, figuramos en el puesto 5 y además porque no es lo mismo estar en un lugar primero que vos no sabés cómo es la aireación de cada lugar. O sea, vos entras a un lugar y partís de la base que está bien. Bueno, alguno te puede decir que está bien y no sabe si está bien. Yo particularmente no abro hasta no saber que estoy bien. Es un tema también de responsabilidad empresaria y ciudadana de cada uno. Entonces, me parece que yo a esta altura, después de estar teniendo el mayor perjuicio económico en mi empresa de toda la historia y el peor momento económico, en el final de la recta no voy a quemar lo sanitario sin privilegiarlo. Entonces, a lo mejor eso me lleva 10 días tener que hacer un cambio de sistema de refrigeración y calefacción o de ventilación para poder llegar. Y bueno, y encima es dinero también. O sea, sobre llovido mojado, ¿no? Pero es muy, muy problemático. Por eso yo uso la frase aquella de la sábana o la manta corta, ¿no? Cada vez que nos tapamos hasta el cuello, se nos destapan los pies. Y eso lo estamos viviendo desde marzo. ¿El streaming cómo anduvo? ¿Bien o no? Al que le fue bien, le anduvo bien. Y a la gran masa del espectáculo no le sirvió. ¿No le sirvió? No, porque no lo hizo directamente. No imagínate vos si los teatros de Broadway, de la Gran Vía, del Distrito Federal de México, de Londres, o el Teatro Ópera de Buenos Aires va a estar esperando el streaming. No sirve, o sea, no hay actividad. Si no, los actores no estarían pidiendo trabajar, los técnicos, quienes alquilan luz y sonido. El streaming te puede servir a vos si tenés un caudal de público que te sigue y lo grabás así, como estás ahora, con la remera celeste. Eso te puede servir. Pero a vos. Pero ¿dónde están los técnicos? ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está el teatro? Es otra cosa. Fíjate que son comunicadores o artistas individuales. Pero andá a decirme dónde, digamos, cómo 400.000 personas que de teatro y la música viven todo el año en esta profesión pueden defenderse haciendo algún streaming. Carlos, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Producción? ¿Algo? ¿En algo se viene algo nuevo o no? En esto, no. Estamos abocados en esto, en sostener una empresa que tiene muchas decenas de gente percibiendo sus sueldos, cumpliendo con todo el mundo,
transitando con la mayor dignidad posible todo esto. Hasta que no resolvamos el problema de abrir, si lo nuestro es una empresa de salas que exhiben teatro, y lo que no estamos pudiendo es exhibir teatro. En el momento que estemos habilitados, yo te puedo contar, estamos todos en las gateras, listos en la oficina para empezar a programar teatro. Pero no podemos ni siquiera prometer trabajo donde no sabemos si lo vamos a poder cumplir. Las pérdidas económicas, muchísimas. ¿Cómo? Pérdidas económicas. Total. Bueno, eso es otro trabajo. Ir al banco a firmar papeles de crédito también. Ese es otro trabajo más de la pandemia. Carlos, bueno, no te robo más tiempo. Muchas gracias, la verdad. Y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa.